Óyeme, el Padre está sobrado para aquellos que lo aman. En otras palabras, para aquellos que por la fe obedecen su palabra. Vendremos y haremos morada en esa persona. ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué están analizando? ¿Cuántos quieren eso? Completo. Y aquí viene la pregunta de rigor. ¿Cuánto adoramos a Dios amándolo y obedeciendo su palabra en humildad por la fe? Es una pregunta reflexiva. Tenemos que hacerla. Porque si no la hago, si no me la hago a mí mismo, no busco una respuesta. Y si quiero adorar a Dios con mi vida, en espíritu y en verdad, entonces debo responder esa pregunta. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto lo adoro, amándolo y obedeciendo su palabra en humildad por la fe? ¿Cuál es la palabra clave aquí? La obediencia a Dios ¿es qué? ¿Cuál es la palabra clave de toda esa frase? ¿Ah? Determinante. Ya hemos hablado de la obediencia. Ahora la palabra determinante está explicando, significando que la obediencia es demasiado importante y que es determinante en la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto y digno de ser obedecido en todo por la fe. Dígame, ¿Dios es digno de que lo obedezcamos? ¿Es Dios digno de que lo obedezcamos? Y hermanos míos, esto es determinante. ¿Ahora sí entiende? Esto es determinante. La obediencia es determinante en la relación con Dios. Recuerden lo que el Señor dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Y también dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Andan divagando. La pregunta ahora, ¿por qué es determinante la obediencia a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es determinante la obediencia a Dios? Vamos a buscar respuestas. Vamos a ver ejemplos. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció a Dios y toda la raza humana sufrió la muerte eterna, la separación de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Que toda la raza humana, toda, escúchenme acá, vean ustedes si es o no determinante la obediencia. El pecado de uno solo, o de una pareja, de Adán y Eva, afectó a toda la raza humana, a los que ya han nacido y han muerto, los que estamos y los que han de nacer, por una desobediencia, porque la obediencia es determinante en la relación personal con Dios. Veamos más. Noé, en cambio, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y qué pasó? Y preservó la existencia de la raza humana. Murieron los muchos, pero él por su obediencia se salvó junto con su familia, preservando así la raza humana. ¿Por medio de qué? De la obediencia a Dios. ¿Les está diciendo mucho eso? La obediencia es determinante en la relación con Dios. Abraham obedeció y Dios
le prometió bendecir a la raza humana en su simiente. Por causa de su obediencia, Dios le prometió que todas las naciones, que todas las familias habrían de ser bendecidas en Cristo, la simiente de Abraham, por la obediencia. Esto está mostrando que la obediencia es determinante. El Señor Jesucristo obedeció la voluntad de Dios y nos trajo la salvación eterna. Si el Señor Jesucristo no hubiera obedecido la voluntad de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Por qué tenemos vida eterna ahora? ¿Por qué? Por la obediencia del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre, al plan del Padre, al propósito del Padre con nuestra vida. Tenemos que ser agradecidos diariamente, profundamente al Señor Jesús. Ahora, como consecuencia, nosotros somos salvos por la obediencia del Señor Jesucristo y para obedecer la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, por la fe en su palabra. ¿Para qué somos salvos ahora? ¿Aló? ¿Para qué somos salvos ahora? ¿Para qué somos salvos ahora? Para obedecer. Ahora escúchenme esto. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que fueran obedientes. Ellos desobedecieron, cayeron en pecado y perdieron toda la bendición. Dios, en toda su gracia, en su misericordia, en su bondad, entonces mandó a su propio Hijo para que en obediencia nos salvara. Y ahora que somos salvos, somos llamados para cumplir el propósito eterno de Dios, que es obedecerlo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están captando? Adán fue creado para obedecer a Dios, pero desobedeció y vino toda esa condenación. El Señor Jesucristo vino para salvarnos a través de la obediencia, para que ahora que somos salvos, vivamos por medio de la obediencia, porque la obediencia a la voluntad de Dios es amarlo, y amarlo en ese sentido es adorarlo. Debería toda la iglesia conocer esto, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Bueno, ustedes pueden compartir eso con los hermanos, cada uno puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es entonces el modelo ¿de qué? De obediencia. ¿Qué es un modelo? Es un ejemplo, es una guía, es lo que tenemos que seguir. Seguir en pos de Él, seguir su ejemplo de vida. El Señor Jesucristo es el modelo de obediencia. Ahora una pregunta. Para llegar a ser el Señor Jesucristo el modelo de obediencia y para poder salvarnos a través de la obediencia a la voluntad de Dios, por su muerte, por su resurrección, ¿cuánto le costó al Señor Jesucristo ser obediente? Quiero que razonen conmigo. ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo ser obediente? Y hago otra pregunta. ¿Es fácil ser obediente? ¿Es fácil ser obediente? Pero la obediencia es determinante. Y si Dios quiere que yo le obedezca, es porque Dios sabe que estoy en capacidad de obedecerlo. No por mi fuerza, no yo solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo y por fe. Por la fe podemos ser obedientes. Ustedes piensan como yo que muchos hermanos de la iglesia deberían saber esto, deberían conocer esta palabra, pero ustedes y yo tenemos el privilegio de saberla. ¿A quién Dios le va a llamar a cuenta? ¿A esos hermanos que no lo saben o a nosotros que lo sabemos? ¿Por qué Dios ha querido que tú y yo estudiemos esta palabra? ¿No es una bendición grande? Dígame, ¿no es una bendición grande?
Vamos a valorarla y vamos a vivirla.